Padre, estamos delante de tu presencia, mi Dios, y te damos gracias por la oportunidad que nos das de estar juntos aquí en tu casa de oración. Te ruego, Dios, en el nombre de Jesús, que tu buen Espíritu esté hablando en nuestra vida, que la palabra que tú envías para nosotros en esta mañana, Señor, no vuelva a ti vacía. Te pedimos, Señor, en el nombre de Jesús, que ésta nos permitas dar fruto. Queremos, Señor, que tu palabra sea prosperada en aquello para lo cual la estás enviando. Habla a nuestro corazón, Señor. Ministra lo más profundo de nuestra alma y permítenos, Dios, comprender y entender aquello a lo cual tú nos estás llamando. Te suplico, Dios, que tu buen Espíritu esté tocando nuestras vidas y que en todo lo que tú estás ministrando en nuestro corazón, nosotros seamos entendidos. Nosotros, Señor, podamos comprender a qué tú nos has llamado. Y que tu gracia, Señor, sea en medio de tu pueblo. Derrama sobre nosotros más de tu presencia, más de tu espíritu. Este es el anhelo que arde en nuestro corazón. Que tu manifestación, Señor, sea sobre cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén y amén. Aleluya. ¿Puede tomar su lugar, por favor? Amados hermanos, esta mañana tenemos un tema que es muy importante. Diga después de mí, es muy importante. Dígale a la persona que tiene a su lado, lo que vamos a escuchar hoy es muy importante. Te animo a que tomes notas, a que no salgas del auditorio y a que dispongas tu corazón. El tema de esta mañana le he puesto por título, vámonos de pesca. Diga después de mí, vámonos de pesca. Una vez más, vámonos de pesca. Le invito por favor a que abra su Biblia en el Evangelio de Marcos. Vamos al Evangelio de Marcos, capítulo 1, y vamos a darle lectura a los versos del 16 al 18. Cuando usted lo tenga, diga gloria a Dios. Marcos capítulo 1, versos del 16 en adelante. Amén. Dice la palabra del Señor así. Mientras Jesús caminaba junto al lago de Galilea, vio a Simón y a su hermano Andrés. Diga después de mí, Jesús caminaba y mientras caminaba, él vio a Simón. Y vio a Andrés y me vio a mí. No hay nada más impresionante, amados hermanos, que el darnos cuenta que aun cuando Dios está trabajando, Él está poniendo su mirada en nosotros. Y si Dios ha puesto su mirada en ti y en mí, la ha puesto con el propósito de que tú y yo alcancemos plenitud. Él tiene un propósito para ti. Él te ha diseñado y te creó con un propósito. Y el ejemplo que nos da la Escritura respecto de Simón y de Andrés refiere al hecho de que en la mente y en el corazón de Dios ya había un propósito dispuesto para ellos. Ahora, es muy interesante lo que la Escritura nos dice, porque dice la palabra de Dios que estaban echando la red al agua porque eran pescadores. Tanto Simón como Andrés estaban trabajando. Diga después de mí, Dios no usa flojos, ni los necesita. ¿Eres una persona ocupada? ¿Cuántos de ustedes se consideran personas ocupadas? Creo que un alto porcentaje de nosotros podríamos decir, yo soy una persona ocupada. Bueno, pues prepárate porque Dios quiere intervenir en tu agenda. Simón y Andrés están trabajando y de repente Jesús aparece en escena para darles una comisión, para poner sobre sus vidas un propósito. A veces pensamos, amados hermanos, que el extendimiento del reino de los cielos es algo que tienen que hacer y es algo de lo cual se deben de ocupar aquellos que no hacen nada. ¿Usted se imagina que Jesús reclutó a 12 vagos?
No, él llamó a 12 hombres que estaban ocupados en su vida secular para comisionarlos para que también se ocuparan del extendimiento de su reino espiritual. Así que la próxima vez que usted piense que Dios solo utiliza flojos o que Dios solamente llama a vagos, recapacite en esto que estamos leyendo. Necesitamos entender que no importa qué tan ocupados podamos estar alcanzando nuestras metas o queriendo lograr nuestros objetivos o proyectos, si Dios está llamándonos, tú y yo debemos de responder. Y aquí hay algo bien tremendo en la Escritura, porque dice que ellos estaban trabajando, estaban echando la red al agua porque eran pescadores. Entonces Jesús les dijo, síganme y yo haré de ustedes pescadores de hombres. Todos y cada uno de nosotros tenemos metas. Pero si usted recuerda lo que la Escritura enseña, la palabra de Dios dice que nuestros pensamientos no son sus pensamientos, nuestros caminos no son sus caminos, porque tanto sus pensamientos como los caminos de Dios son más altos que los nuestros. Si tú te ocupas de cumplir el propósito de Dios, hay una promesa que se activa con tu obediencia. Y es que cuando tú buscas primeramente el reino de los cielos y su justicia, todo lo que tú necesitas te llega por añadidura. ¿Por qué? Porque Dios no es omiso. Dios, amados hermanos, está atento a nuestras necesidades. Jesús, cuando llamó a Simón y a su hermano Andrés para participar de su reino, él sabía que tenían una renta que pagar. Muchos de nosotros idealizamos la vida escritural y pensamos que ellos no tenían que pagar cuentas. Ellos tenían que pagar impuestos, tenían que pagar una renta. Es más, Pedro, que es Simón, tenía a su suegra viviendo en su casa. Una boca más que mantener. Y muchos de nosotros creemos que Jesús escoge a 12 vagos que no tienen nada que hacer y que simplemente son aplanacalles. Cuando la realidad, amados hermanos, es que estos hombres tenían compromisos, tenían responsabilidades, había cargas sobre sus hombros. Y ¿sabe? Ellos tuvieron que evaluar si continuaban simplemente esforzándose para su reino, para su propia vida, o abrían su vida la posibilidad de participar de algo más grande. Dile a la persona que tienes a tu lado, si Dios te ha llamado, Él te está invitando a participar de algo más grande. Pero tú tienes que responder. Fíjense lo que dice el verso 18. Enseguida ellos dejaron sus redes y lo siguieron. ¿Cuándo? Enseguida. ¿Cuánto tiempo llevas postergando aquello lo cual Dios te llamó? Nos parecemos tanto a aquellos hombres a los cuales Jesús les dijo, sígueme. Y dijeron, Señor, sí te voy a seguir, pero déjame entierro primero a mi padre. Sígueme, Señor, espérame porque tengo muchas cosas todavía que realizar en mi vida, tengo muchos proyectos que hacer. Tal vez, Señor, cuando esté a punto de morir, voy a considerar tu invitación. ¿Sabe? El tiempo de entregarle tu vida al Señor es ahora. Porque este es el tiempo en el cual estás más fuerte en lo que te resta de vida. No vas a estar más fuerte que ahora en el futuro. No vas a tener una mayor plenitud en el futuro de la que tienes hoy. Y a veces nosotros, amados hermanos, nos olvidamos de eso y lo dejamos para después. Y yo creo que tenemos que considerar la respuesta tanto de Simón como de Andrés para abrazar con esa misma pasión el llamado de Dios para nuestra vida. Hoy vivimos en una sociedad en la que las personas suelen tener diferentes tipos de urgencias. Todas y cada una de ellas suelen atrapar su atención, dirigiendo muchas de sus decisiones en la dirección que les permita satisfacer aquello que consideran necesitar.
Tal vez para ti lo más importante es el alquiler, es tu negocio, es tu empleo, es el ver bien a tu familia, y todo eso es bueno. Lo aprendimos la semana pasada. Dios no está peleado con que cada uno de nosotros tenga cosas, actividades o relaciones importantes. Lo que Él exige es que no tengamos dioses ajenos delante de Él. Y todo lo que ocupa el lugar que solo a Dios le corresponde en nuestra vida, incluyendo nuestro tiempo, nuestros recursos, nuestro esfuerzo, se convierte en un ídolo. Diga después de mí, todo ídolo delante de Dios es abominable. Te pregunto, ¿habrá en tu vida algo tan importante como Dios? No me respondas, porque aprendíamos la semana pasada que muchos de nosotros nos adornamos con palabras, pero a la hora de las acciones lo que demostramos es totalmente lo contrario. Necesitamos crecer en esas áreas. Creo aún que dentro del entorno cristiano, muchos de nosotros tendemos a enfocarnos en satisfacer muchas necesidades que consideramos importantes en nuestra vida, sin necesariamente atender a aquello que para Dios es importante que como hijos suyos llevemos a cabo. Sabes, para que tú seas verdaderamente considerado como un hijo obediente, no basta con que tú estés de acuerdo con lo que Dios pide de ti. En la Escritura encontramos la parábola de los dos hijos. ¿Se acuerda? Se acercó su padre al primero y le dijo: hijo, quiero que vayas a trabajar a mi viñedo. Él dijo: no quiero. Pero reflexionando en su vínculo y lo importante que era para él el satisfacer el corazón de su padre, dice la Escritura que se arrepintió y fue. Se acercó al segundo hijo y le dijo: hijo, quiero que vayas a mi viñedo. Y él dijo: qué bien, padre, gracias por invitarme. Claro que sí, cuenta conmigo. Y no fue. El Señor pregunta: ¿cuál consideran de los dos que hizo la voluntad de su padre? ¿Qué tan obediente estás siendo para soltar lo que te ata y poderte mover en la dirección que Dios quiere? En el pasaje que leímos encontramos al Señor Jesucristo haciéndole una invitación a Simón y a su hermano. Invitación que tenía un objetivo y un propósito. No crean ustedes que de forma circunstancial Jesús se los encontró y de repente dijo: pues como que no están haciendo nada, yo me voy a ocupar de ellos. No. Todo lo que Jesús hace es intencional. Incluso el Evangelio de Juan nos revela que desde el momento en el cual Jesús llamó a Judas Iscariote, el Espíritu ya le había revelado que ese hombre era el que lo habría de traicionar. Y eso es muy interesante. ¿Por qué? Porque dentro de la intencionalidad del reino de los cielos hay para ti y para mí un propósito. Incluso la Escritura dice que el malvado nació para el día de la desgracia. Todos tenemos un propósito dentro de la gracia y la voluntad de Dios para nuestra vida. Ahora, la pregunta es si nosotros vamos a ser entendidos en los tiempos y vamos a obedecer a la voluntad revelada en nuestro corazón de Dios. Para este momento en el cual Jesús ve a Simón y Andrés trabajando en la barca, Jesús ya ha adquirido cierto grado de renombre por la respuesta que ellos están teniendo. Dicen: al instante. Ellos dejaron las redes y lo siguieron. ¿Qué significa esto? Pues que ellos ya habían escuchado de Jesús. Para ellos Jesús no era un desconocido. Y esto es muy interesante. ¿Por qué? Porque en la medida que tú tienes la revelación de quién es Cristo para ti, serás más capaz de obedecer a lo que Él te pida de forma más inmediata. Muchos de nosotros estamos titubeando. Muchos de nosotros estamos dudando. Cuando, amados hermanos, lo que deberíamos de hacer es simplemente obedecer.
Para muchos cristianos, el ocuparse de aquello que a Dios le interesa es opcional. Dependerá mucho de su tiempo libre, de sus ganas, o quizás si esto que Dios les está pidiendo es fácil o difícil. Sin embargo, debemos entender que hay un deseo latente en el corazón de Dios y es el que cada uno pueda convertirse en un pescador de almas. Cada uno de nosotros, amados hermanos, debe de atreverse a verse como un instrumento para llevar el mensaje de las buenas nuevas a aquellos que viven sin esperanza y sin Dios en el mundo. Dile a la persona que tienes a tu lado, tú eres un instrumento de parte de Dios. Tú has sido llamado para bendecir al mundo. Es más, dile, para eso fuiste salvado. Le pregunto, ¿cuántos cristianos, cuántos de ustedes están haciendo su labor evangelística? ¿Cuánto tiempo tiene que no llevas a los pies de Jesús a un alma? No, pastor, es que mi llamado es la intercesión. ¿Y ni sabes orar? No, pastor, es que mi llamado es la alabanza. Y ni siquiera te esfuerzas ni te preparas. Yo nací para ser predicador. Y ni siquiera estás leyendo un buen libro. Además de la escritura, claro. Muchos de nosotros nos estamos enfocando en aquello que queremos, colocando en una posición de opcional aquello que Dios quiere. Y sabes, permíteme la expresión, pero si hay algo que tenga urgencia en el corazón de Dios, es el que las almas no se pierdan. Y muchas veces tú y yo somos demasiado insensibles ante la condición espiritual de otros. Y yo creo que esto tiene que cambiar. Vean lo que dice la Escritura. Vamos a 2 Corintios capítulo 8. Segunda epístola del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 8. Y vamos a leer el verso 9. Este es un pasaje muy hermoso que nos muestra el propósito de la gracia divina al salvarnos. Y dice la Escritura así: pues ustedes ya conocen la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a ustedes, escuche bien, siendo rico, se hizo pobre, para que con su pobreza ustedes fueran enriquecidos. En este verso está contenido todo lo que Pablo expresa en Filipenses capítulo 2, versos del 5 al 11. Es decir, Cristo, estando en la forma de Dios, no escatimó el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó de esa gloria, haciéndose semejante a nosotros y estando en nuestra condición, se humilló a lo sumo, siendo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Esa es su pobreza. Y a través de esa pobreza, es decir, a través de la fe en su sacrificio, es que tú y yo podemos ser enriquecidos. Y necesitamos darnos cuenta de esta realidad, porque muchos de nosotros, amados hermanos, no estamos valorando tan grande salvación que Dios nos ha dado. No podemos continuar siendo creyentes estériles. Dios quiere que seamos fructíferos. Dios desea que a partir de este día tú permitas que el Espíritu Santo hable a tu corazón para que te puedas generar estrategias para ganar a otros para Cristo. Algunos de ustedes tienen familiares no conversos. Algunos de ustedes tienen compañeros de trabajo que no son creyentes. Algunos de ustedes tienen vecinos no cristianos. Algunos de ustedes, amados hermanos, saben de personas
que tienen una gran necesidad espiritual y que de continuar como van a perderse eternamente. Muchos de nosotros viendo, no vemos. Y no estamos compartiendo el corazón de Dios por la simple razón de que no nos duele lo que a Él le duele. Y a Dios le duele que las almas se pierdan. Por eso tú y yo deberíamos de involucrarnos más en el evangelismo, en el compartir las buenas nuevas. Es importante que como pueblo del Señor trabajamos por aquello para lo cual Dios nos salvó. Debemos ser creyentes que dan fruto. No queremos ser como la higuera, llena de hojas. Y las hojas representan la justicia propia. Lo que yo hago. Cuando en realidad muchas veces eso que tú y yo estamos haciendo, ni siquiera Dios nos mandó que lo hiciéramos. Lo hacemos porque encontramos en ello cierto grado de satisfacción. Algo que estaré tratando con los ministerios es si tienen realmente vocación y llamado. Y voy a probar que realmente eso sea verdad. ¿Qué significa eso? Que subiremos el estándar. Y si no tienes vocación ni llamado, lo vas a soltar. Porque la gente que suelta es la gente que no tiene convicciones. Y yo pienso, amados hermanos, que si tenemos como iglesia que avanzar y crecer, no podemos seguir haciendo las mismas cosas. No podemos continuar en el mismo grado de conformismo y apatía e indiferencia. ¿Comprenden lo que le estoy diciendo? Vea lo que dice la Escritura. Tú y yo tenemos que aplicar aquello que la palabra de Dios nos insta a hacer. Mateo capítulo 28. Este es un pasaje que todos conocemos, pero necesito recordárselos. Mateo 28, versos del 18 al 20. Cuando lo tenga, diga gloria a Dios. Dice la palabra del Señor así. Jesús se acercó y les dijo: toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones. Bautícenlos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. En esta expresión, amados hermanos, hay dos niveles de comisión. La comisión general y la comisión particular. La comisión general aplica a todos los creyentes. Y todos los creyentes, diga yo, todos los creyentes, diga yo, tenemos una responsabilidad y es la de compartir el mensaje del Evangelio, es la de ganar almas y es la de hacer discípulos. ¿Qué haríamos en esta casa con dos como tú? Si dice, ay no, pastor, por favor, no, ni Dios quiera, usted necesita cambiar. Si usted dice, no, con dos como yo, esta iglesia crecería, avanzaría. Gloria a Dios, sigamos rindiéndonos más al Señor. ¿Comprende lo que le estoy diciendo? Entonces, todo creyente tiene la responsabilidad de predicar a Cristo y de hacer discípulos. Amén. Y las autoridades establecidas por el Señor al interior de la iglesia tienen la responsabilidad de dar el seguimiento a aquellas almas que los creyentes en general traigan a la iglesia. No toda persona tiene la autoridad para bautizar a otros. En el principio de orden, esto lo debe de realizar y efectuar una autoridad espiritual. Por eso es que yo mencionaba que hay una comisión general y hay una comisión particular. En otras palabras, lo que el Señor Jesucristo quiere es que llenemos su casa
y que formemos discípulos. Discípulos que estén bien arraigados en la verdad, que tengan la sana doctrina en sus vidas, que sean personas de convicciones. El apóstol Pablo dice que llegará el tiempo en el cual la gente no soportará la sana doctrina y va a comenzar a rodearse de gente que le diga las novelerías que quieren escuchar. ¿Por qué? Porque si usted se ha dado cuenta, el mensaje del evangelio incomoda. ¿Por qué? Porque el mensaje del evangelio nos hace responsables. Hay una corriente que está siendo muy abrazada por muchos cristianos, que es la de culpa al diablo. ¿Tienes problemas en tu familia? Es culpa del diablo. ¿Tienes vacío tu refrigerador? Es culpa del diablo. ¿Tienes problemas en tu trabajo? Es culpa del diablo. Y muchos de nosotros no nos hemos dado cuenta que mucho de nuestro caos tiene que ver con nuestra falta de acción. Hemos sido negligentes en nuestra área laboral, hemos sido negligentes en el desarrollo de nuestras relaciones interpersonales, hemos sido negligentes en nuestra administración financiera. Qué fácil sería echarle la culpa al diablo y pensar que con darle 3 vueltas a tu refrigerador la semana entrante ya va a estar lleno. No nos gusta que se nos confronte, que se nos corrija, porque no nos gusta ser responsables. Es más fácil buscar culpables, pero ¿sabes también qué es eso? Inmadurez. Y Dios está buscando un pueblo maduro, porque recuerde, y será como un árbol plantado junto a corrientes de agua que da su fruto en su tiempo. ¿Cuál es el tiempo? El tiempo de madurez. Tú no puedes dar fruto si tú no eres un cristiano maduro. Entonces tengo que trabajar en el desarrollo de mi fe. ¿Comprende? Vean lo que dice Marcos capítulo 16. Evangelio de Marcos capítulo 16. Y vamos a leer versos del 15 al 18. Cuando lo tenga, diga gloria a Dios. Entonces Jesús les dijo: vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio a toda criatura. Aquí hay algo muy interesante que el Señor nos lo deja ver entre líneas. Y es que tú no deberías prejuiciarte de nadie. El problema de muchos de nosotros es que, permítame la expresión coloquial utilizada en México, y es: a ojo de buen cubero, tú determinas quién quizá esté listo para ser salvo y quién de plano no. No, ¿para qué le comparto si míralo cómo se ve? Mientras peor lo veas, más de Jesús necesita. ¿Quiénes somos nosotros para determinar quién está presto y quién no para recibir a Jesús? Un sembrador salió a sembrar y la iglesia tiene que predicar el mensaje del evangelio. Tú y yo tenemos que armarnos de esa mentalidad para salir y predicar el evangelio a toda criatura. Que lo veo muy perdido, le voy a predicar. Que lo veo muy decente, le voy a predicar. Le puedo asegurar una cosa: muchas de las personas que usted consideró que iban a aceptar bien fácil a Cristo fueron las que se pusieron violentas, molestas, cerraron sus puertas y le dijeron: a mí no me vengas a hablar de tu Jesús. Y aquel a quien ustedes no le echaban ni un lazo, también una expresión coloquial mexicana, recibieron con avidez el mensaje del evangelio. Por esta razón es que no debemos de prejuiciarnos, debemos de sembrar y dejarle el resultado al Señor. ¿Quién nos va a dar el resultado? Y es lo que tenemos que entender. Dice la Escritura: vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio a toda criatura. El que crea y sea bautizado se salvará, pero el que no crea será condenado. ¿Cuál es nuestra labor como iglesia? Advertirle a la gente que va en el camino amplio y espacioso
que lleva a la muerte. Pero no lo vamos a lograr si nosotros no abrimos nuestra boca. El diablo le ha hecho creer a muchos creyentes esta frase que parece estar llena de piedad, pero cuyo trasfondo no es netamente espiritual de parte de Dios. Y dice, predica siempre y si es necesario, habla. Abre siempre tu boca y busca, esfuérzate por ser congruente. Tienes que abrir tu boca. Tienes que hablarle a la gente que en derredor de ti está acerca de Jesús y el plan que Dios tiene para sus vidas. Mire, considere esto. Vea la imagen. En esa imagen, cámbiele el rostro por aquella persona que para usted es importante y que usted sabe que está sin Cristo. Tal vez su papá, tal vez su hermano, tal vez un sobrino. Te está pidiendo ayuda. Y muchos de nosotros somos indiferentes y decimos, no se va a salvar. Ya le dije, pero me tiró de loco. ¿A cuántos de ustedes les gustaría ir al centro médico porque de repente se han sentido muy mal? Y que el diagnóstico sea grave, delicado. Y que el médico le dijera, ¿para qué me esfuerzo en ayudarle? Mejor, mire, así como está, fácil tendría usted una mediana calidad de vida, pero yo creo que se va a morir dentro de 10 años. O que tuviera la actitud de decir, ¿sabe qué? Lo que usted está enfrentando es muy delicado, vamos a iniciar el tratamiento y con mucho esfuerzo y dedicación usted va a salir adelante y va a tener una vida plena y va a morir cuando Dios lo determine. Pero por esta circunstancia usted no se muere. ¿Qué diferencia? Pero ¿cuántos de nosotros somos apáticos ante la necesidad espiritual de las personas que nos rodean? Tú sabes que como van, se van a perder. Y no estamos siendo sensibles ante esa necesidad. Tu familia te está pidiendo ayuda, pero tú como buen religioso dices, en el tiempo de Dios. Insta a tiempo y fuera de tiempo, sin dejar de enseñar. Es decir, no es señalar a la gente y decirle, si tú continúas con ese estilo de vida, te vas a ir al infierno donde la llama no se apaga y el gusano no muere. Ahorita vamos a aprender cómo pescar. Y necesitamos, amados hermanos, primero, entender que hay una necesidad, que hay un llamado y hay un deseo de parte de Dios porque tú y yo nos convirtamos en hombres y mujeres que se ganan a otros para Cristo. Amén. Como hijos de Dios debemos abrazar con amor la urgencia que hay en el corazón de Dios y obedecer al mandato de ir y predicar el evangelio. Esa expresión del Señor Jesucristo no fue dada para evangelistas, no fue dada para ministerios de evangelismo, fue dada para todo aquel que en Él cree. Así como la llenura del Espíritu Santo, porque vean lo que continúa diciendo el Evangelio de Marcos. Y estas señales acompañarán a los que crean. Habla de la llenura, de la plenitud del Espíritu. En mi nombre expulsarán demonios. Hablarán nuevas lenguas. Tomarán en sus manos serpientes y si beben algo venenoso no les dañará. Además, pondrán sus manos sobre los enfermos y estos sanarán. Muchos de nosotros queremos que Dios obre para después predicar. No, no es así como funciona. Dios quiere que prediques y después sus obras
respaldarán el mensaje que hayas predicado. ¿Comprende eso? Necesitamos abrazar con amor aquello que urge en el corazón de Dios. Vean lo que dice la Escritura. Vamos al Evangelio de Juan. Juan capítulo 4. Versos del 25 en adelante. ¿Lo tiene? Bien, dice la Escritura de la siguiente manera. Le dijo la mujer: yo sé que el Mesías, llamado el Cristo, ha de venir, y que cuando Él venga nos explicará todas las cosas. Entonces Jesús le dijo: yo soy el que habla contigo. Jesús se revela a la mujer samaritana como el Mesías. ¿A cuántos de ustedes Jesús se les ha revelado como el Hijo de Dios? ¿Realmente crees que Jesús es el Hijo de Dios? ¿Por qué entonces callamos? ¿Por qué nos avergonzamos de Jesús? ¿No está presente en tus labios? ¿No está presente en tus redes sociales? ¿No está presente cuando tú interactúas o hablas con la gente? ¿Prefieres estar hablando cosas de doble sentido y estarte riendo de simplezas en lugar de proclamar el nombre de Jesucristo? Vean lo que dice la Escritura. Verso 26. Entonces Jesús le dijo: yo soy el que habla contigo. En esto vinieron sus discípulos y se asombraron de que hablaba con una mujer. Sin embargo, ninguno le dijo: ¿qué pretendes o qué hablas con ella? La mujer dejó entonces su cántaro y fue a la ciudad y les dijo a los hombres: vengan a ver a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? ¿Qué hizo la mujer samaritana? Inmediatamente después de haber recibido la revelación de quién era Jesús, fue y compartió con la gente con la cual ella convivía que había conocido a Jesucristo. Y muchos de nosotros venimos, nos alimentamos, escuchamos la palabra del Señor, pero el día de mañana en el trabajo no somos capaces de compartirle a nadie que hay vida en Cristo. Ay, pastor, es que si me descubren en el trabajo que estoy predicando, me van a correr. Y no puedes generarte una estrategia para poder compartir de Jesús, así como se comparten los chismes del jefe. Porque no los ponen en el altavoz, ¿verdad? Todo se sabe en la institución, pero discretos. Así comparte de Cristo. Así háblales de Jesús. ¿Sabes cuál es el problema? No estamos verdaderamente comprometidos con el mensaje del Evangelio. Lo tenemos para nosotros, pero no estamos alcanzando a otros. Y mucha de la gente que te rodea se va a perder si tú no te atreves a hablarles. Ay, pues ya cada quien. ¿Ves cómo eres insensible? ¿Cómo eres indiferente? Necesitamos un cambio de actitud. Dice la palabra del Señor. La mujer entonces dejó su cántaro y fue a la ciudad y les dijo a los hombres: vengan a ver a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? Entonces ellos salieron de la ciudad y fueron a donde estaba Jesús. Mientras tanto, con ruegos los discípulos le decían: Rabí, come. Pero él les dijo: para comer, yo tengo una comida que ustedes no conocen. Los discípulos se decían unos a otros: ¿alguien le habrá traído algo para comer?
Pero Jesús les habló claramente y les dijo, mi comida es hacer la voluntad del que me envió y llevar a cabo su obra. ¿Sabes? Hace falta dentro del cuerpo de Cristo hombres y mujeres que verdaderamente tengan hambre y sed de hacer la voluntad de Dios. Nos estamos conformando con asistir a la iglesia, llenarnos de Dios y después mantenerlo allí, esperando simplemente que la voluntad de Dios se cumpla en nuestra vida cuando nosotros no estamos accionando. Y es tiempo de que te ocupes de aquello que urge en el corazón de Dios. Verso 35, ¿acaso no dicen ustedes aún faltan 4 meses para el tiempo de la siega? Pues yo les digo, alcen los ojos y miren los campos, porque ya están blancos para la siega. Y el que siega recibe su salario y recoge fruto para vida eterna, para que se alegren por igual, el que siembra y el que siega. Diga conmigo, el que siembra y el que siega. Algunos de nosotros fuimos llamados por Dios para sembrar la palabra en la vida de alguien. Algunos de nosotros hemos sido llamados por Dios para cosechar. Pero si ninguno de los dos hace lo que le corresponde, ¿cómo vamos a lograr el fruto esperado? El Señor Jesucristo te dice, alza tus ojos, date cuenta que los campos están listos. ¿Cuánto tiempo más vas a dejar pasar para compartirles a otros de tu fe? Ay, pastor, es que si usted viera qué mal testimonio tengo en mi trabajo. ¿Por qué no hacemos lo siguiente? Se arrepiente hoy. Le pide de todo corazón perdón a Dios. ¿Por qué es un lépero en su trabajo? ¿Por qué es un promiscuo? ¿Por qué es una persona que no está honrando a Dios con sus palabras ni con sus acciones? ¿Por qué no se arrepiente hoy? Y mañana a sus compañeros de trabajo les dice, ¿qué creen? Ayer tuve un encuentro con Dios, me arrepentí y hoy soy una nueva criatura. No, mejor que ellos se vayan dando cuenta. ¿Sabes cuándo se van a dar cuenta? Nunca. Necesitas hablar. Pero si tanto te avergüenza Cristo, pues no esperes llegar a su casa. No esperes estar en su presencia. Es triste eso, es difícil eso. Dice la Escritura, verso 38, yo los he enviado a cegar lo que ustedes no cultivaron. Otros cultivaron y ustedes se han beneficiado de sus trabajos. Muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer, que en su testimonio decía, él me dijo todo lo que he hecho. Muchos se convirtieron por causa de lo que esa mujer les predicaba. Ahora, aquí hay un suceso bien interesante que lo utilizo como paralelo del ejemplo que te acabo de dar. Llega mañana a tu trabajo y diles, ayer tuve un encuentro con Dios, me arrepentí y hoy soy una nueva criatura. ¿Sabes por qué esta mujer iba a mediodía a llenar su cántaro de agua? En el horario en el cual el sol pegaba más fuerte, porque en ese horario nadie más iba. ¿Y por qué no quería toparse con nadie? Porque como nos narra la Escritura, era una mujer muy enamorada. Y posiblemente ya había andado con media aldea. Pero llega a la aldea y dice, oigan, acabo de tener un encuentro con un hombre que a mi parecer es el Cristo. Habla de su experiencia, de su transformación, y muchos creen por causa de lo que ella dijo.
¿Tienes que cambiar en tu trabajo? Cambia. ¿Con cómo te relacionas y cómo te llevas con tus amistades? Hazlo. Tenemos, amados hermanos, que ser luz. No se prende una lámpara para esconderla debajo de un cajón. Necesitas entender esta verdad. Ahora, fíjese lo que dice. Verso 40, entonces los samaritanos fueron a donde él estaba y le rogaron que se quedara con ellos. Él se quedó allí 2 días y muchos más creyeron por la palabra de él. Tú lleva a la gente a Cristo y espera que Cristo haga el milagro. Amén. Y decían a la mujer, escuche esto, ya no creemos solamente por tu experiencia, por lo que tú has dicho. Pues nosotros mismos hemos oído y sabemos que este es verdaderamente el Salvador del mundo. ¿De quién estamos hablando? De samaritanos. Un pueblo pagano, pero que tiene necesidad del Dios al cual no conoce. Mucha gente afuera tiene necesidad de Dios, tienen hambre de Dios, se están perdiendo sin Dios y sin esperanza. Y nosotros somos hijos glotones, que no somos capaces de compartir nuestro pan con el hambriento. Y no te estoy hablando de un pan físico, sino del pan que descendió del cielo y da vida al mundo. Este es Jesús. Comparte de Jesús. Como hijos de Dios debemos de abrazar con amor la urgencia que hay en el corazón de Dios y obedecer al mandamiento de ir y predicar el evangelio, teniendo en cuenta que solo somos un instrumento que comunicará el mensaje de salvación. Lea conmigo. Pero quien confronta, convence y transforma es Dios. ¿Sabe qué es maravilloso? El modelo del tabernáculo. En el modelo del tabernáculo recordará usted que lo primero que los judíos veían era una puerta artísticamente adornada. Este representa a Cristo. Tú entras al tabernáculo y lo primero que encuentras es el altar del sacrificio. Tú no puedes seguir a Cristo si no estás dispuesto a morir. Pero ahí no termina nuestro recorrido con el Salvador. Después del altar del sacrificio encontramos el lavacro. Y es de la parte que hoy quiero comunicarte. El lavacro representa la palabra de Dios. Porque es la palabra de Dios en la cual nuestro corazón se ve reflejado y confrontado. Ese lavacro tenía que estar rebosante de agua limpia, porque en ese lugar los sacerdotes debían de revisar sus vestidos, dado que este había sido fabricado de bronce bruñido, un bronce al alto pulido, como un espejo. Y allí ellos podían ver sus imperfecciones, tomar del agua del lavacro y lavarse. Como ritual debían lavar sus manos y sus pies. Pero cuando la gracia y la verdad nos es traída por Jesucristo, Él establece un nuevo nivel de relación con Dios, donde ya no es necesario lavar nuestras manos, porque las manos simbolizan las obras que estaban vigentes en la ley de Moisés. Pero como Cristo vino a cumplir la ley, entonces las obras ya no son necesarias para justificación delante de Dios, porque por fe son salvos. Amén. Lo único que necesitamos es que a la luz de las Escrituras podamos examinar nuestra vida y tengamos la disposición para lavar nuestros pies, que son símbolo de nuestro diario caminar. ¿Comprende? Por eso Jesús lavó los pies a los discípulos.
Y cuando llega con Pedro, Pedro le dice, no, nunca suceda. Y le dice, si no me dejas lavar tus pies, no tendrás parte conmigo en mi reino. Y entonces Pedro le dice, Señor, si quieres, entonces hasta báñame. Y Jesús le dice, el que ha sido limpiado no necesita lavarse, sino los pies. Y todos ustedes han sido lavados, pero por allí falta alguno que aunque está con nosotros, no ha querido. ¿Y quién era ese? Judas. Entonces, es interesante, amados hermanos, que nosotros entendamos esto cuando predicamos el mensaje del Evangelio, que quien confronta, convence y transforma es Dios. A la gente, ¿por qué no le gusta hablar de religión? ¿Por qué no le gusta hablar de política? ¿Por qué no le gusta hablar de fútbol? Pareciera que en las reuniones estos tres temas son vetados. No religión, no política y no fútbol. ¿Por qué? Porque si hablan de fútbol, cualquier cosa va a ser penal para el América. Todo es penal para el América. Si hablamos de política, estamos polarizados. Chairos y fifís. ¿Y sabe cuál es la raíz de todo esto? La manera en la cual nos aferramos a lo que consideramos la verdad. Cuando en realidad, en estos dos rubros, tu verdad solo es la manera en la cual la aprecias a determinado equipo de fútbol o a determinado político o proyecto social. Pero cuando hablamos de religión, la Escritura enfatiza que hay un solo camino a Dios. Y este es Jesús. ¿Por qué muchas personas no quieren que hablemos con ellos de religión? Porque han tenido malas experiencias con personas que no han sabido compartirles el mensaje del Evangelio. Personas que lejos de mostrarles a un Dios de amor, de misericordia, de justicia y de juicio, solo muestran al Dios de juicio. Y necesitamos, amados hermanos, conocer mejor a Dios para ampliar la manera en la cual nosotros lo estamos comunicando. Tu familia te está pidiendo ayuda. Tus vecinos, tus compañeros de trabajo, las personas que te rodean. No puedes ser insensible. Tus hijos. Algunos de nosotros tenemos hijos que se han apartado del Señor, hijos que nunca han querido nada con Cristo. ¿Y qué estamos haciendo? Otro pasaje que me interesa compartirte es el de Segundo de Reyes 2 del 19 al 22. Y nos habla de un milagro en el cual Eliseo purifica las aguas del Jordán. ¿Y sabe con qué las purifica? Con sal. ¿Qué dijo Jesús acerca de nosotros? Ustedes son la sal de la tierra. Tú vas a purificar todo lo que en torno a ti esté mal. Pero tienes que ser un factor de influencia, un factor de cambio, no un motivo de tropiezo. Mire, para mí no es nuevo escuchar que el más reventado en la preparatoria o la universidad es esa muchachita o ese muchachito cuyos padres van a la iglesia. Es el que más porquería se mete. Y sus padres bien contentos en la iglesia y sus hijos perdiéndose. No me es de extrañar que la persona menos sensible, la persona más destrampada en el ambiente laboral sea una persona que conoce de Dios. ¿Por qué? Porque no estamos verdaderamente comprometidos con el mensaje del Evangelio. Porque ser luz cuesta.
Y ese costo muchos de nosotros no estamos dispuestos a pagarlo. Porque lo único para lo cual queremos a Jesús es para que Él nos salve. Pero de acuerdo al pasaje de Segundo de Reyes, tú eres esa sal que puede cambiar el contexto de la circunstancia que otros están viviendo y que está destruyendo sus vidas. Y entonces es que podemos, con este entendimiento, llegar a la pregunta: ¿cómo puedo ser efectivo para ganar a otros para Cristo? ¿Qué hizo Jesús con Simón y con Andrés? Les dijo: síganme y yo los haré pescadores de hombres, ¿ok? Una persona que va de pesca debe de tener en consideración algunos aspectos importantes si quiere un buen resultado. Si usted quiere un buen resultado para ganar a otros a Cristo, usted debe de considerar lo que hoy vamos a exponer, lo que hoy vamos a trabajar. Y son algunos puntos que realmente son muy interesantes, muy importantes y que necesitamos, amados hermanos, interiorizar en nuestra mente y en nuestro corazón para que no los perdamos de vista al momento de hablar de Jesús. ¿Ok? Ponga mucha atención a la imagen que usted tiene detrás de las letras. Tiene a un hombre con una caña de pescar y si usted se da cuenta hay un pez que está rondando el anzuelo. ¿Está bien? Entonces, con base en esto vamos a explicar cada uno de los puntos que debemos de considerar para ser efectivos en ganar a otros para Cristo. Amén. Necesito que entendamos que predicar es una cosa, pero ganar a otros para Cristo requiere que nos atrevamos a comunicar de forma asertiva las buenas noticias. ¿Qué es el mensaje del Evangelio? Buenas noticias. Si usted llega con una persona a decirle que Dios le va a castigar y que lo va a enviar al infierno, no están siendo buenas noticias. ¿Qué me está diciendo usted, pastor? ¿Que yo no debo de hablarle a la gente de sus pecadotes y de la maldad en la que se encuentra? Lo que te estoy diciendo es que debes de ser sabio para comunicar el consejo de Dios. Porque si tú presentas a un Dios violento, a un Dios airado, difícilmente la gente se querrá acercar a Él. Entonces, no basta con que tú y yo prediquemos a Cristo. Tenemos que enfocarnos en ganar almas. Dígale a la persona que tiene a su lado, no solo es que prediques, es que te multipliques. Usted tiene que multiplicarse, tiene que ganar a otros para Cristo. Y aquí quiero hacer paréntesis. Ganar a otros para Cristo no es lo mismo que ganar a otros para mi iglesia, porque a veces los sacamos de otras iglesias porque están inconformes y traemos gente inconforme. No está bien eso. Tenemos que alcanzar al perdido. No me interesa que venga con el corazón roto, no me interesa que venga con un montón de problemas. Cristo tiene poder para darle una nueva vida, pero usted no es nadie para andar sacando a otras personas de sus iglesias. Algunos creyentes piensan que eso es lo correcto. Vénganse para acá, no, en mi iglesia predican bien bonito. No está bien. Éticamente no es correcto. Predíquele al perdido, a aquel que algún día tuvo un encuentro con Cristo, se decepcionó, se enfrió, no está congregándose, a ese invítelo.
pero no se roben las ovejas. El día de ayer tuve la oportunidad de platicar con un apóstol que es amigo mío. Me llamó por teléfono y me dijo, pastor, quiero platicar contigo, quiero abrirte mi corazón sobre una situación que estoy viviendo. Y para no hacerle largo el cuento, atravesó por una división que le dolió mucho y que incluso lo colocó en una posición física muy delicada. Estuve conversando con él, oré con él. Pero es triste, amados hermanos, que muchas veces nosotros, en lugar de estar poniendo nuestra mirada en Cristo, nos estemos enfocando en nuestros propios intereses. Dios te llamó a multiplicarte y es importante que sepas que no basta con predicar de Cristo, tienes que ganar a otros. Y para eso tienes que perfeccionar tu manera de comunicarlo. Dile a la persona que tienes a tu lado, si quieres ganar a otros para Cristo, dulcifica la forma en la cual comunicas el mensaje de Cristo. No, es que a mí así me enseñaron. Rompe tu molde. Muchos de nosotros, amados hermanos, teniendo potencial, teniendo dones espirituales, teniendo una gracia, no la logramos potencializar. ¿Por qué? Porque amamos más nuestro molde. Y Pablo enseña algo bien tremendo que deberíamos de aplicar en el evangelismo persona a persona. Y él dice, a los judíos me hice judío y a los gentiles me hice gentil, a fin de ganarlos a todos para Cristo. Rompe tu molde y si tú te sientes muy espiritual, muy teológico, baja tu nivel para compartirle a otro como si fuera un niño de 12 años. Porque puedes tener mucha exégesis en la forma en la cual predicas de Cristo y la gente nada más está diciéndote sí, pensando, ay, a ver a qué hora acaba, no le estoy entendiendo nada de lo que dice. Y al final, perdiste tu tiempo y no fuiste efectivo en la predicación de Cristo. No basta con predicar, tienes que ganar a otros y para ganar a otros tienes que perfeccionar la forma en la cual lo haces. Sé cada vez mejor. Mire, no es por presumirle, pero cuando yo era niño recuerdo que yo tenía aproximadamente unos 8 años, 9 años. Mi hermana Elizabeth tendría como 7. Y a ella siempre le traían todo lo que ella pedía en su listota de reyes. Y entonces yo me acercaba y le decía, oye, pide este juguete para mí, porque pues, a mí sí me traen cortito y a ti te traen un buen. Y luego ella en su bondad y generosidad anotaba un juguete para mí. Pero recuerdo que en unos reyes ella pidió el horno mágico Kennel, me parece. Era un horno de pasteles. Y allí comencé yo por mi deseo de hacer pasteles. Y yo tenía 2 sobrinos más pequeños, como de 4 y 5 años, los cuales eran mis catadores. Para que no se desperdiciara la harina cruda, ya sabe, los empachaba. Pero ellos me ayudaban a probar. No, como que todavía le faltó y ya traía la masa pegada a los dientes. Pero de ahí surgió el deseo por irme perfeccionando. Y a los 11, 12 años, ya usaba el horno de mi mamá. Y me encantaba hacer pasteles de chocolate. Ya no continué porque tuve que entrar a la secundaria y ya no me daba tiempo.
Pero ¿cuántos de nosotros seguimos entregándole a la gente un pastel crudo? Este es Jesús. Si lo quieres, ¿eh? Si no lo quieres, pues allá tú. Vete al infierno y que ardas con los gusanos por toda la eternidad. Le estás mostrando un pastel crudo. ¿Por qué no lo perfeccionas? Tienes que perfeccionar tu manera de compartir a Cristo. Ser más sutil. Dijeran los jóvenes cuando quieren conquistar a una muchacha, échale verbo. ¿No dicen que verbo mata carita? Pues lo mismo con Cristo. Tú llegas con una presencia que dicen, ay, quién sabe qué traiga. No estoy hablándoles, jóvenes, de evangeligar. No lo hagan. Estoy hablando de predicar a Cristo. Porque sí, de repente hay quienes dicen, ay, como que lo veo muy perdido. Yo lo voy a salvar. Y luego ya ninguno de los dos asiste. Pero bueno, ¿hay una diferencia entre predicar y ganar a otros para Cristo? ¿Hay un factor determinante para poder ganar a otros para Cristo? ¿Cuál es? No me digas sí si no lo he entendido. Perfeccionar nuestra manera de comunicar el mensaje. ¿Cómo lo hago? ¿Cómo usted considera o cómo evaluaría su capacidad para hablar de Jesús con otros? Ahora, el espectro es muy amplio porque no todas las personas están pasando por la misma situación. Pero ahorita lo vamos a ver, ¿le parece? Predicar el evangelio implica ser un instrumento en las manos de Dios para que otros puedan tener oportunidad de reconciliarse con Dios. Vean lo que dice la Escritura, 2 Timoteo capítulo 2. 2 Timoteo capítulo 2, versos del 25 en adelante. Desde el 24, ¿le parece? Dice la palabra del Señor, y el siervo del Señor, lea conmigo, pero yo no debo de ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, que corrija con mansedumbre a los que se oponen, por si acaso Dios les concede arrepentirse para que conozcan la verdad. ¿Quién le concede a la gente responder al mensaje del evangelio? Dios. No estás aquí sentado porque seas una persona muy espiritual. Estás aquí sentado porque Dios tuvo de ti misericordia y Él quiso que su Espíritu Santo te convenciera de pecado, de justicia y juicio. Nos olvidamos de eso a veces al momento de compartir. Queremos nosotros imponernos y queremos ganar la discusión. No tienes que ganar una discusión, tienes que ganar el alma de la persona que se está perdiendo. Y para eso es que tenemos que aplicar estos puntos. El primero es entender los tiempos de Dios y el lugar. Tenemos, amados hermanos, que tener una palabra sazonada en nuestros labios. Porque tal vez la persona a la cual Dios nos está moviendo a compartirle está atravesando por un momento en su vida que puede ser muy sensible a la palabra del Señor o por el contrario, puede estar cerrada a la palabra del Señor. Entonces yo tengo que aprender a discernir en qué tiempo se encuentra esa persona y el lugar. Ese hombre que está intentando pescar debió haberse informado antes dónde hay peces. ¿Sí o no? Algunos de nosotros estamos arrojando nuestro anzuelo donde no hay peces.
¿En su lugar de trabajo hay gente inconversa? ¿Junto a su casa hay vecinos que no conocen de Cristo? Allí hay peces. Entonces usted tiene que discernir en los tiempos y ser astuto para saber de qué manera va a llegarle a cada persona según su contexto, según el momento que está atravesando. Eso es importante y tenemos que aprender a discernir el momento. No, cuando la Escritura dice, a tiempo y fuera de tiempo predica sin dejar de enseñar, no significa que nos convirtamos en gente impertinente. ¿Qué significa? Que vas a obedecer cuando Dios te lo indique, aun cuando tú sientas que no es el momento. Pero para eso se requiere una conexión espiritual con Dios. ¿Comprende esto? Punto número 2. Necesitas elegir correctamente la carnada. Esto es muy importante y muy poderoso. Porque algunos de nosotros no reparamos salir a pescar que la carnada es importante. Tienes que leer más. Tienes que conocer más. ¿Por qué? Porque en la medida que tú leas más y conozcas más, tu capacidad para poder entablar comunicación con diferentes tipos de personas se va a incrementar. ¿Cómo vamos a compartir el mensaje del Evangelio con una persona cuyos estudios son de licenciatura? ¿Cómo vamos a compartir el mensaje del Evangelio con una persona cuyos estudios son de maestría o de doctorado? Con un, chale carnal, te tienes que arrepentir. Necesitamos crecer. Necesitamos perfeccionar la manera en la cual nosotros nos comunicamos. Y tal vez estés rodeado de personas que están hablando de finanzas. Entonces debes de tener el conocimiento para al menos introducir una conversación y mantener una conversación sobre las finanzas, que conforme vaya avanzando la conversación, el Espíritu Santo te va a mostrar dónde puede entrar el mensaje de salvación. Comenzamos a hablar, por ejemplo, de inversiones, las criptomonedas. Vamos a platicar de criptomonedas. Y podríamos decir que las criptomonedas es una de las inversiones con mayor riesgo que existe. Sí, pueden darte un gran beneficio en muy corto plazo o puedes perder muchísimo en un instante. Y cuando llegamos a ese punto, podríamos decir, pero ¿sabes qué sería peor que perder todo lo que inviertes en las criptomonedas? ¿Qué? Perder tu eternidad. ¿Has pensado en tu eternidad? Porque estás invirtiendo tu vida para generar recursos y comprar criptomonedas. Pero ¿ya estás seguro de tu salvación? Y así podríamos comenzar a sacar una plática con el taxista. ¿Cuántos de ustedes utilizan Uber y les llegan a tocar choferes platicadores? ¿Cuántos de ustedes han discernido que en la conversación que el chofer les está proponiendo, ustedes podrían encontrar varios puntos donde Cristo quedaría a la perfección? ¿Y qué hacemos? Nos quedamos callados, sí, ¿verdad? Yo ya estoy cansado de este gobierno, baches por todos lados, prometieron un cambio y no lo ha habido. Y usted le escucha, ¿cierto? ¿A usted le gustaría un cambio? Pero un cambio de fondo. Déjeme contarle mi experiencia. Yo estaba como las calles de la ciudad, llena de baches, con topes, todo agrietado, pero un día conocí a Jesús. Es fácil compartir de Cristo cuando estás preparado y escuchas la voz del Espíritu Santo. Pero si te avergüenza,
Solo te vas a callar y decir, pues sí es cierto, Morena es la culpable. Cristo debe de ser nuestro mensaje. Me encanta cuando el apóstol Pablo escribe y él dice, cuando yo estuve entre ustedes, hablándole a los corintios, me parece, yo no quise saber de nada, salvo de Cristo y a este crucificado. ¿Por qué dice eso? Porque abundaba la inconformidad y los chismes. Pero a Pablo solo le interesaba una cosa, mantenerse enfocado en lo que Dios le llamó a hacer. ¿Tú crees que si Pablo se hubiera estado afanando por qué dicen de Pedro, qué dicen de Santiago, qué se expresan de Juan, hubiera tenido la fortaleza para predicar a Cristo entre los gentiles? No, se hubiera decepcionado y dice, no, pues para eso mejor me vuelvo otra vez perseguidor de la iglesia. ¿Pero qué lo mantuvo firme? Su convicción de estar enfocado en lo que Dios le llamó a hacer. Y a ti Dios te llamó a ganar almas. Tienes que ganar almas. Amén. Entonces, cuando hablamos de elegir la carnada, esto es bien interesante porque si tú conoces a las personas que te rodean, tú sabes cuál podría ser un tema de su interés. Tal vez la educación de sus hijos. Tal vez las finanzas, tal vez el trabajo. Esa es la carnada. Hay algunos peces, amados hermanos, que no van a responder de la misma manera a que si tú pones en el anzuelo un gusano, así pones en el anzuelo una figurita fosforescente. Y es más fácil que puedan morder el anzuelo. Ahora, cuando tú vas a compartir de Cristo, tú necesitas sí ser amable, sí tener empatía, pero cuando comiences a hablar de Jesús, tú tienes que hablar la palabra de Dios. Tienes que hablar la palabra de Dios, porque la fe viene por el oír la palabra de Dios. Amén. Siguiente. Necesitas entender que para ser efectivo, para ganar a otros para Cristo, tienes que armarte de paciencia. Muchos de nosotros quisiéramos que la gente respondiera en el momento en el cual nosotros estamos compartiéndoles de Jesús. Y no. Hay personas, amados hermanos, que nos van a escuchar pacientemente, pero que al final te van a decir, como el rey Agripa, por poco y me persuades de irme a tu iglesia. Por poco. No cierres la puerta. Para la siguiente ocasión se estará acercando un poco más. Imagínense a alguien que va a pescar, coloca su carnada, está en el lugar donde sabe que hay peces y la lanza. Ya llevo 10 minutos y no pasa nada. Media hora y no pasa nada. Un par de horas y no pasa nada. Ármate de paciencia. A ver, yo le hago la pregunta, ¿cuánto le costó a Cristo salvarle a usted? ¿Cuántos cuando escucharon por primera vez el mensaje del Evangelio cayeron bajo convicción del Espíritu diciendo, es verdad, soy un pecador, sálvame Jesús? ¿Cuántos de ustedes se resistieron? Pero si Dios pudo contigo, puede con cualquiera. ¿Sí o no? Puede con cualquiera. ¿Cuál es el problema? Que nosotros no estamos teniendo paciencia. A rajatabla le decimos a la gente,
aunque no lo expresemos, es algo que expresamos en nuestro corazón, es o es sí o es no. Y no es así. A veces las personas van a tener que atravesar por un proceso en el que ellos tengan que analizar aquello que tú les has comunicado. Tal vez tus familiares han escuchado muchas veces, pero cuando tú les comuniques el mensaje, no te enojes. El que se enoja pierde. Tienes que comunicarles el mensaje de una manera tal que ellos sepan que Dios continúa con sus brazos abiertos. Y deja que Dios haga el resto. Dios estará tratando con ellos. Y tú, atiende el siguiente punto. Ten presente que tendrás que hacer intentos repetitivos. Alguien cuando va a pescar y no ha pescado nada, recoge su cuerda y luego lo vuelve a intentar. Y tiene que volverse a armar de paciencia. Y si no pesca nada, vuelve nuevamente a recoger su cuerda y la vuelve a lanzar. El mismo apóstol Pedro, siendo un experto en la pesca, le dijo al Señor Jesucristo: Señor, toda la noche estuve pescando sin obtener nada. Y entonces viene el siguiente punto. Pero como eres tú quien me lo mandas, lo voy a hacer en tu nombre. Si tú vas a compartir el mensaje del Evangelio, tienes que hacerlo en el nombre del Señor, bajo la dirección del Señor, en obediencia al Señor. No estoy enseñándote esto para que salgas como taravilla. Tienes que ser guiado por el Espíritu Santo, dirigido por Dios, generarte una estrategia. No solo vamos a predicar, vamos a ganar a otros para Cristo. Amén. Ahora, tienes que aprender a tirar de la cuerda. ¿Qué significa esto? Cuando un pez muerde el anzuelo, va a luchar con todas sus fuerzas para soltarse. Si tú no tienes experiencia y comienzas a jalar de la caña con toda tu fuerza y a recorrer el hilo, lo más probable es que lo vas a desgarrar y se te va a ir. Hay un problema cuando nosotros a las personas que les compartimos el mensaje del Evangelio los tenemos demasiado cerca y la gran mayoría de nosotros queremos empujarlos para que ya se decidan por Cristo. Yo vengo de una generación en la cual cada vez que un evangelista decía, hay alguien que quiere aceptar a Cristo, había gente en derredor que le daba de codazos al de al lado. Pasa tú, ándale, este es tu día de salvación. Y la persona pasaba más presionada por el que le invitó que por convicción. Tengo que aprender a tirar de la cuerda. ¿Cuál es el arte? Si el pez comienza a pelear fuerte, yo tengo una seguridad, ya mordió el anzuelo. Para lograrlo traer a mi cesta, lo voy a soltar un poco. Porque en esa huida está implementando toda su fuerza. Entonces suelto un poco mi cuerda y en un momento que yo ya he aprendido a discernir sobre la conducta de los peces, la trabo nuevamente y comienzo a jalar hacia mí. Lo vuelvo a soltar, él se vuelve a cansar. Y esa es la finalidad, que no se produzca un desgarro que me haga perderle. Tienes que aprender a negociar con los momentos de las personas a las cuales les predicas. Y no tienes por qué imponerte. ¿Quién convence? El Espíritu Santo. Tú simplemente tienes que aprender a tirar de la cuerda. Y tal vez hoy lo sientes.
que están a punto de decirle que sí al Señor. No lo presiones. Tiene que nacer de esa persona. Y va a haber ocasiones en las cuales esa persona que la sentías tan aquí, de repente ya se alejó. Pues vuelve a jalar la cuerda. Vuelve a sacar a Cristo al tema. Vuelve a hablarle del Señor. Dale testimonios de lo que Dios está haciendo. Amén. Tienes que entender que ganar a otros para Cristo es un arte. Pero que nada sucederá si tú te avergüenzas del Señor. Tienes que tener la convicción para no avergonzarte del Señor. Interésate genuinamente en las personas para salvación. No te hablo de un interés filial ni erótico. Te estoy hablando de un interés que manifieste el ágape de Dios. ¿Comprende eso? Jesús siempre apuntaba a interesarse por la gente y en sus necesidades. Les pongo un ejemplo. Es maravilloso cuando encontramos en la Escritura la historia de aquellos 4 amigos que llevan a otro en una camilla para ver a Jesús. Cuando llegan, el lugar está abarrotado y en lugar de desistir, ellos dicen, vamos a hacer un hoyo en el techo y por allí lo bajamos. Hacen el hoyo en la casa de Jesús. Es decir, están destruyendo propiedad ajena, pero no les interesa. Ellos necesitan que su amigo vea a Jesús. Bajan a su amigo y Jesús lo primero que le dice a ese hombre es que sus pecados están perdonados. La necesidad de ese hombre ciertamente podría ser física, pero no era lo que urgía. Lo que verdaderamente urgía es que ese hombre tuviera paz para con Dios. Y muchos de nosotros, amados hermanos, estamos subestimando el poder del Evangelio. Y por esta razón es que no estamos siendo efectivos en la prédica del Evangelio. Formas y estrategias para ser eficiente es interesarnos, es preguntarle a la gente cómo sigue el problema que tenías con tu hijo, cómo estás de tu salud, y decirle tal vez voy a orar por ti. ¿Me das autorización para que en mi iglesia oren por ti? Entonces esa persona sabe que espiritualmente estás interesada en lo que le acontece. Hoy muy poca gente se interesa en la condición espiritual de aquellos que les rodean. Tenemos que hacer la diferencia. Recuerde que el Señor Jesucristo dijo que aquel que de Él se avergonzase, también el Hijo del Hombre se avergonzaría de Él cuando viniera en los cielos. Tenemos que ser esa clase de iglesia que no se avergüenza, que predica con valentía. Amén. Es importante que consideremos esto, porque solo de esa manera, amados hermanos, vamos a poder trascender y dar fruto. De otras maneras, va a ser muy complicado que tú y yo alcancemos nuestro objetivo en Cristo. ¿Quieres dar fruto? ¿Quieres verdaderamente ser un colaborador del reino de los cielos? Tú no necesitas un título ministerial, ni pararte en la plataforma. Has recibido de Dios un llamado, hay un propósito para tu vida, y Él lo dejó muy claro. Vayan y prediquen el mensaje del Evangelio a toda criatura. Vayan y hagan discípulos de todas las naciones.
¿qué vamos a hacer? Simón y Andrés respondieron y dejando las redes, lo siguieron. Dios quiere usar gente ocupada, gente que tiene responsabilidades, gente que tiene compromisos, gente que tiene agenda. A esa gente Dios quiere usarla. Pero tienes que ser una persona que esté atenta a lo que en su derredor sucede para ser un instrumento de parte de Dios. ¿Comprende eso? Concluimos con el siguiente pasaje. Y es Romanos capítulo 1, verso 16. Y dice el apóstol Pablo lo siguiente, y él dice, no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación de todo aquel que cree. En primer lugar, para los judíos y también para los que no lo son. Hay poder en el mensaje del evangelio. ¿Qué tiene que hacer usted? Comience a hacer una lista de todas las personas a las cuales Dios le hace sentir en su corazón que necesitan de Él. Y después, cada día al despertar, doble sus rodillas y ore por la salvación de esas personas. Si no lo puede hacer al despertar, hágalo antes de dormir, hágalo durante la tarde. Todos aquí, la gran mayoría de nosotros, tiene un teléfono que presume ser inteligente. Algunos y la minoría traen el Alcatel. Pero la gran mayoría de nosotros traemos un teléfono inteligente. Póngase una alarma que diga, orar por mis prospectos para que sean salvos. ¿Eso es mostrar interés? No nada más levantar tus ojos al cielo y decir, sí, Señor, sálvalos. ¿Eso qué? Te va a decir el Espíritu Santo, ¿y eso qué? Hemos sido puestos como atalayas. Y estamos viendo que hay peligro. Y dice la Escritura, si tú no le avisas a la gente que hay peligro, de cierto, la gente le va a ir mal por causa de sus propias decisiones, pero a ti te haré responsable por lo que no fuiste capaz de decirles. Vayamos y prediquemos el evangelio. Amén. Póngase de pie, por favor, vamos a dar gracias al Señor. Padre, en el nombre de Jesús queremos presentarnos delante de ti como iglesia. Y Señor, tú conoces el corazón de todos y cada uno de tus hijos. Y te ruego, Dios, en el nombre de Jesús, que nos hagas sensibles a tu voz. Que nos levantemos como una iglesia que está dispuesta a predicar el mensaje de salvación. Que nos levantemos, Dios, como una iglesia a la cual realmente le duelen las almas que se pierden. Quita de nuestro corazón la indiferencia. Quita de nosotros la apatía. Quita de nosotros, Señor, aquello que nos hace falta, nos estorba. Aquello, Dios, que nos impide ser efectivos en la predicación de tu reino. Dice la palabra de Dios a través del profeta Isaías, ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Y él respondió, heme aquí, Señor, envíame a mí. ¿Puedes decirle esto al Señor? Dígaselo en oración. Haga un compromiso con Él.
No lo está haciendo conmigo, no lo está haciendo con esta iglesia, lo está haciendo con Él. Y dígale al Señor, yo quiero, yo necesito que tú, Señor, me des la capacidad para predicar de ti. Ayúdame a hacer luz en medio de las tinieblas para que muchos otros vengan al conocimiento de Jesús. En el nombre que sobre todo nombre te lo pido. Amén y amén. Aleluya. Dele un fuerte aplauso al Señor, que Él es bueno, digno, santo, maravilloso.